Esta es una presentación sobre diferentes aspectos del cultivo de arroz en Norte de Santander con el propósito de identificar problemas que puedan ser abordados a través de mi trabajo de tesis en el doctorado en biotecnología que actualmente curso con la Universidad de Antioquia, desde mi ciudad de origen, Cúcuta. Soy Diana María Cárdenas Caro, ingeniera de producción biotecnológica de profesión y actualmente docente de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Norte de Santander está ubicado en la región nororiental de Colombia, sobre la cordillera nororiental de la región andina, en la frontera con Venezuela, por lo cual es rápidamente identificado. La capital de Norte de Santander es Cúcuta, la cual es conocida también como la Perla del Norte, Portón de la Frontera y Ciudad Verde de Colombia por su arborización. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con Boyacá, Santander y Arauca, al oeste con Boyacá, Cundinamarca, Santander y Cesar. Norte de Santander es un departamento estratégicamente posicionado y reconocido por el desarrollo de cadenas productivas de los sectores minero, agropecuario, forestal, comercial y de servicios. La actividad agrícola en el departamento es el principal eje de desarrollo económico del sector agropecuario, la cual corresponde a los cultivos permanentes y de ciclo corto. La producción en toneladas es de 959.408, distribuidas principalmente en su orden, sin incluir el café, en la palma de aceite 43%, arroz de riego 22%, tomate 11%, cebolla de bulbo y plátano cada uno con 7%, caña panelera con el 4.1% y papa con el 3.6%. El cultivo de arroz en el departamento se encuentra distribuido en 9 municipios, los cuales son Cúcuta, El Zulia, Tibú, San Cayetano, La Esperanza, Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios y Santiago. La modalidad del cultivo es principalmente el arroz riego, con unas 34.742 hectáreas anuales, en comparación con tan solo 3 hectáreas en modalidad secano, es decir, que el agua únicamente proviene de la lluvia. Información suministrada por el último Censo Nacional Arrocero en el 2016. Por esta alta demanda de agua en el cultivo de arroz, este es categorizado como un cultivo transitorio con mayor huella hídrica en Colombia. En Colombia, para el segundo semestre del 2017, se sembraron 18.315 hectáreas y se obtuvo una producción de 2.059.035 toneladas de arroz bajo la modalidad de arroz mecanizado, que es el sistema de cultivo de arroz con mayor área sembrada en el país, al igual que en Norte de Santander, como puede observarse en la siguiente gráfica de participación porcentual del área de arroz mecanizado en un historial desde el año de 2000 a 2017, donde se observa además que el arroz bajo riego tiene una mayor participación con más del 75% con respecto al arroz secano, que tiene un máximo de área sembrada de 24.8% para el segundo semestre del 2017. Esta figura nos permite reconocer a las zonas santanderes de color morado con una participación máxima de 11.6% del área sembrada a nivel nacional. Para el suministro de agua en el cultivo de arroz de riego, los agricultores se abastecen del distrito de riego del río Zulia, el cual es uno de los más importantes del departamento, junto con el río Catatumbo y el Pamplonita. En esta imagen podemos observar el río Zulia en la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Puerto Santander. El distrito de riego del río Zulia fue construido entre 1964 y 1970, con una proyección de 38.000 hectáreas de tierras productivas. Actualmente tiene un área de influencia directa de 15.000 hectáreas, de las cuales 3.000 corresponden al municipio de El Zulia y 12.000 al municipio de Cúcuta. Otras 23.000 hectáreas son irrigadas directamente por los propietarios
con aguas captadas por bombeos desde los ríos Zulia y Pamplonita. Aquí observamos la bocatoma donde comienza esta gran obra de ingeniería, que está constituida por unos canales de riego con puertas y drenajes que a través de la gravedad irrigan los cultivos de arroz, cacao y palma de aceite en el municipio de Cúcuta y el Zulia. Estos son los canales principales y secundarios de distribución y en la parte inferior se observa la entrada del agua a los lotes de arroz. Como se observó, el agua es un factor determinante en el cultivo del arroz y representa entre el 8 y el 10% de los costos de producción. Además, teniendo en cuenta el alto uso de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes en el cultivo, el agua es devuelta con una alta carga contaminante a los canales y a pesar de que existe un margen de tolerancia que permite que los agroquímicos sean de alguna forma degradados en el agua, su uso no tendría limitación siempre y cuando fuera utilizada para los cultivos. Sin embargo, esta agua también en muchas ocasiones abastece las labores domésticas como la preparación de los alimentos, lavado de ropa, el baño y esparcimiento de la familia. Estamos frente a un problema evidente de aguas contaminadas. El exceso de agua y la desnivelación del área cultivable generan erosión, daños en la estructura física y pérdidas de suelo agrícola, aumentando el contenido de arenas de poca retención hídrica, inertes desde el punto de vista químico, carentes de propiedades coloidales y de reserva de nutrientes. Por lo tanto, con la erosión se deteriora la fertilidad y aumenta la demanda de fertilizantes. Otro tipo de contaminación es la causada por la acumulación de los envases plásticos. Cuando analizamos el uso del agua para las actividades humanas por parte de la comunidad del distrito, la situación se agrava debido al efecto de descomposición y malos olores del agua en aquellos puntos donde se acumulan los residuos sólidos representados en los envases plásticos arrojados a los canales de riego. Estas son las razones por las cuales se está generando una marcada huella hídrica por los cultivos de arroz. Por lo anterior, se requieren alternativas viables técnica y económicamente que permitan hacer uso eficiente del agua en el cultivo del arroz y que reduzca la carga de insumos agroquímicos utilizada. Como se mencionó anteriormente, además de El Zulia y Cúcuta, se encuentran otros municipios arroceros, sobre los cuales no tiene influencia el distrito de riego del río Zulia, por lo que los agricultores deben captar el agua por bombeo directamente del río o por captura de agua subterránea a través de los denominados puntillos. Sin embargo, como puede observarse en la imagen, el contenido de hierro es extremadamente alto, ocasionando problemas de toxicidad en las plantas. Para disminuir esta concentración de hierro se aplican productos secuestrantes de hierro como silicatos y sulfatos, pero teniendo en cuenta que hay rizobacterias secuestrantes de hierro, podría evaluarse su uso en esta actividad bioquímica en suelos con altos contenidos de hierro, lo cual podría mejorar la actividad solubilizadora de fosfatos que se inmovilizan por este ion. El arroz es un cultivo transitorio que consta de una fase vegetativa, reproductiva y de maduración. Aquí observamos el desarrollo de las plantas de arroz. La primera fase o vegetativa comienza desde el periodo de la germinación y termina en un periodo de máximo macollamiento donde el cultivo cierra e impide el desarrollo de arbences. Hasta esta primera etapa es recomendable el uso de microorganismos para la fitoprotección contra patógenos y de promotores de crecimiento vegetal. Continúa la fase reproductiva donde se produce la formación de la panícula y el desarrollo de la floración. Finalmente, la etapa de maduración del grano en la espiga hasta que se da su cosecha. Todas las etapas oscilan entre 110 a 120 días, dependiendo de la variedad, el manejo del cultivo y las condiciones climáticas. El establecimiento del cultivo del arroz se realiza de diferentes formas que pueden variar en la preparación del suelo, en el sistema de siembra y control de malezas. Esto dificulta la recomendación para el uso de productos a base de microorganismos benéficos, ya que varía en dependencia de estas prácticas de manejo y conlleva a que debe analizarse la situación de cada agricultor para hacer la recomendación del uso de estos inoculantes biológicos. Por ejemplo,
Algunos agricultores queman el tamo del arroz, que es el residuo de la cosecha anterior, es decir, toda el área foliar de la planta que queda libre de la espiga cosechada como se observa en la imagen de arriba. Este material ha sido tradicionalmente quemado para su eliminación y posterior adecuación del terreno, lo cual, aunque no ha sido determinado cuantitativamente, su efecto ha sido considerado como una de las causas de la pérdida de la microbiota de estos suelos arroceros y de alteraciones de sus propiedades físico-químicas. Posteriormente, los agricultores inundan el lote durante 8 o 15 días y luego hacen varios pases de rastra. La imagen de arriba nos muestra una piscina inundada y en la parte de abajo se observa un tractor pasando el implemento rastra, el cual pasan una y otra vez para romper el suelo compactado, pero el efecto que causa ha sido bastante negativo, ya que ha ocasionado daño en la estructura del suelo, modificando así sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Sumado a esto, se tiene que es la práctica más comúnmente realizada en este monocultivo desde hace más de 30 años. Otro método de preparación del suelo consiste en el aprovechamiento del tamo del arroz como material orgánico que puede descomponerse directamente en el suelo y comenzar procesos de ciclaje de nutrientes, como ha sido reportado en investigaciones en otros cultivos de arroz del país realizados por investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Aunque no es una práctica tan frecuente como la anterior, varios agricultores la han adoptado inoculando microorganismos. La descomposición de este material vegetal tampoco ha sido determinada experimentalmente, pero se ha podido observar un efecto positivo de los microorganismos en su degradación, lo que ha permitido realizar su incorporación al suelo o la siembra directa de la semilla, disminuyendo el laboreo del suelo. Sin embargo, hacen falta estudios que permitan determinar el tiempo de biodegradación, las condiciones óptimas para la actividad enzimática microbiana, el efecto en la microbiota del suelo, en el contenido de materia orgánica y otras propiedades físico-químicas. Esta información experimental podría constituirse en una referencia para socializar y transferir esta tecnología a los agricultores de la zona. Asimismo, podría establecerse el tiempo en el que puede comenzarse la siembra directa de la semilla de arroz. Una tercera forma es el aprovechamiento de la planta ya establecida y que ha sido cosechada. A eso se le conoce como cultivo a partir de soca. Una vez realizada la cosecha o soca del arroz, puede decidirse continuar con el cultivo. Esto dependerá de la producción obtenida y de la sanidad del cultivo. Este es un buen momento para la inoculación de microorganismos que ayudan a descomponer los residuos que han quedado y además promueven el rebrote de las macollas para comenzar la fase 2 del cultivo, lo cual ahorra los costos y tiempo de un nuevo establecimiento del cultivo. Sin embargo, debe hacerse un adecuado manejo agronómico para favorecer el rendimiento del cultivo, ya que éste puede disminuirse con respecto a la cosecha previa. El proceso de siembra de la semilla comienza con su selección, lo cual es fundamental para la productividad y sanidad del cultivo. En la zona, la selección de la semilla ha sido un factor fluctuante, ya que hay diversos factores que han determinado la variación en el uso de diferentes semillas certificadas ofrecidas por casas comerciales. A pesar de esa certificación, las semillas han presentado problemas fitosanitarios y de germinación. Entre los problemas fitosanitarios prevalece la presencia de semillas del comúnmente llamado mechudo o arroz rojo, el cual compite agresivamente con el arroz. Asimismo, algunas variedades resistentes a enfermedades no son muy buenas en rendimiento o tolerancia a los cambios en condiciones climáticas. Por todo esto, muchos agricultores utilizan semilla no certificada, producida en los mismos lotes regionales. Esto podría reducir costos de producción, pero la sanidad del cultivo sigue viéndose afectada. Tradicionalmente, la semilla se siembra al boleo, la cual ha sido pregerminada por 24 horas de imbibición y secada a la sombra para luego extenderla en el lote. Sin embargo, para mayor precisión, distribución y optimización de la cantidad de semilla utilizada, se está realizando la práctica de siembra con máquina, donde pueden ser inoculados microorganismos benéficos y realizar la primera fertilización del cultivo.
Actualmente se están haciendo evaluaciones para la utilización de siembra por trasplante mecanizado de plántulas ya desarrolladas en sustrato como semillero. La fertilización de los cultivos actualmente es un rubro que representa entre el 15 y el 20% de los costos de producción y que por efectos de las condiciones en las que se encuentran las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos arroceros, se convierte en una pérdida por la no asimilación de las fuentes nutricionales suministradas. Tal es el caso de las fuentes fosforadas solubles que al encontrar un pH muy ácido y la presencia de aluminio y de hierro, rápidamente queda inmovilizado y su aprovechamiento por las plantas no es muy apreciable. A pesar de que el departamento se caracteriza por la producción de roca fosfórica, esta fuente fosforada inorgánica no es utilizada por los agricultores. Hasta el momento no se han adelantado estudios que permitan comparar el efecto de la aplicación de roca fosfórica con bacterias fosfatosolubilizadoras con respecto a la utilización de fuentes fosforadas solubles que a la vez están siendo subutilizadas por las plantas, quedando el fósforo inmovilizado debido a los pHs ácidos de estos suelos. La fuente nitrogenada utilizada es la urea, de la cual se hacen desde 2 a 4 aplicaciones hasta la segunda fase del ciclo del cultivo. Teniendo en cuenta tantos factores de manejo del cultivo, diferentes en cada lote y en cada zona cultivada, el uso de inoculantes biológicos varía muchísimo, por lo cual sus dosis y recomendaciones de uso requieren mayor atención para que los resultados sean siempre favorables y los agricultores adopten estas tecnologías y puedan encontrar una relación costo-beneficio en el rendimiento de sus cultivos y en sus costos de producción, teniendo en cuenta que estos microorganismos pueden participar en diversos procesos tanto a nivel de descomposición del tamo de arroz, fitoprotección por biocontrol e inducción de resistencia a los patógenos, movilización de nutrientes, síntesis de fitohormonas, secuestro de hierro, entre otras. A través de trabajos conjuntos con la Universidad Francisco de Paula de Santander, se han adelantado investigaciones que han permitido el aislamiento de rizobacterias de los géneros Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter y hongo formadores de micorrizas a partir de suelos arroceros. Estos microorganismos han sido caracterizados por sus actividades promotoras del crecimiento vegetal y seleccionados para su utilización en los cultivos de arroz. Además, en el mercado se encuentran algunos productos a base de rizobacterias y hongos, pero su uso no es común, debido precisamente a la falta de asesoría hacia el agricultor, que a su vez representa una forma distinta de uso de estos microorganismos de acuerdo al manejo de su cultivo y a las condiciones del suelo, siembra y captación de agua. A partir de la emergencia de las plántulas comienzan los problemas fitosanitarios causados principalmente por arbences y hongos fitopatógenos. En años anteriores también tenía una gran presencia la enfermedad conocida como hoja blanca, la cual es causada por el virus de la hoja blanca. Sin embargo, ya había sido controlada eliminándose los brotes en la zona. Actualmente, como resultado de la fluctuación en la semilla utilizada y de su sanidad no certificada, se ha encontrado nuevamente la presencia de la enfermedad en la zona, cuyo vector es el Homóptero tagosodes oriciculus, conocido como sogata. Otros patógenos importantes son Rhizoctonia solani, un hongo causante del añulo de la vaina que ocasiona grandes pérdidas en el cultivo. Este hongo produce esclerosios como estructuras de resistencia y pueden permanecer de un cultivo a otro, en el suelo y en los residuos de cosecha. Durante los primeros riegos de establecimiento del cultivo, los esclerosios flotan en el agua, con lo cual puede empezar su proceso de germinación en busca de una planta hospedante. Algunos lo hacen a nivel de la lámina de agua y otros penetran directamente por la raíz, iniciándose el desarrollo de la enfermedad. Las lesiones se inician cerca del nivel de la lámina de agua y se desarrolla vertical y horizontalmente. Por esto, el estadio de plántulas puede iniciar a presentar síntomas, al igual que pueden presentarse a partir del periodo de máximo macollamiento hasta la época de maduración del grano. Otra enfermedad es la pudrición de la vaina, la cual ha empezado a tener importancia económica en Colombia y es causada por el hongo Sarocladio noriza. Esto puede ser debido a que las condiciones de fertilidad del suelo son cada vez menores, siendo este un factor predisponente junto con el uso de semilla no certificada. Este hongo sobrevive en los residuos de cosecha y puede ser transmitido en la semilla.
Las altas densidades de siembra y las deficiencias de nitrógeno favorecen el desarrollo de la enfermedad. La enfermedad que más afecta al cultivo en el mundo, incluyendo a Colombia, es el añulo del arroz, causada por el hongo Pyricularia grisea. Las plantas son receptivas a la enfermedad desde la germinación hasta el máximo macollamiento y desde la emergencia de la panícula hasta la maduración del grano. El hongo sobrevive en los residuos de cosecha y es transmitido en la semilla. Otro hongo que está causando graves pérdidas en el cultivo de arroz en la zona es Ganomedes graminis, agente causal de la enfermedad conocida como mancha naranja. El hongo puede infectar desde las raíces, causando su pudrición y progresando hacia la base de los tallos, interrumpiendo el flujo de agua a las partes superiores, que da como resultado amarillamiento, atrofia y maduración prematura de los tallos. Las plantas infectadas aceleran la maduración de los granos, por lo cual su llenado no transcurre en condiciones óptimas y su rendimiento y calidad se ven muy afectados. Es de resaltar que actualmente la enfermedad ha venido progresando en su severidad, por lo que hay una alerta de inspección y búsqueda de controles químicos que puedan regularlo. Del grupo de las bacterias encontramos a Burkholderia glume, causando la enfermedad añulo bacterial de la panícula. Esta bacteria causa decoloración de la panícula, esterilidad, aborto y en algunos casos pudrición de la vaina. También afecta al macollamiento, disminuyendo el rendimiento del cultivo. La bacteria puede vivir en las raíces sin mostrar síntomas y cuando llega al embuchamiento crece en los tallos y en las hojas, subiendo hasta los órganos reproductivos de la planta. Sin embargo, aunque está presente, no tiene una alta severidad debido a que ha sido manejada con la regulación de la fertilización nitrogenada y algunos productos químicos a base de antibióticos. Finalmente se encuentra el complejo del manchado del grano, causado por una diversidad de hongos entre los que se encuentran los géneros Pyricularia, Sarocladium, Bipolaris, Alternaria, Aspergillus, entre otros. Esta enfermedad afecta componentes del rendimiento, como el alto porcentaje de baneamiento, disminución del poder germinativo, vigor y tamaño de las plántulas, disminución del número de granos por panoja y del peso de los granos manchados, y también características de calidad en la molinería, como la disminución de granos enteros, granos quebradizos en el proceso de molino, granos yesosos con coloraciones anormales. Además, en los lotes de producción de semillas, el problema obliga al descarte de muchos lotes, ya que los hongos causales pueden ser transmitidos por dicho órgano. Actualmente, los agricultores aplican una mezcla de agroquímicos al cual denominan vuelo de espiga como preventivo, el cual presenta un alto costo. También se han realizado algunas evaluaciones con Bacillus subtilis y Pseudomonas putida, que han sugerido un efectivo control, aunque los agricultores aún aplican el vuelo de espiga para asegurarse, debido a que no hay resultados experimentales y repetitivos que demuestran el biocontrol por parte de estas bacterias. Después de 100 a 120 días llega la hora de la cosecha, la cual se realiza mecánicamente con la combinada. Esta máquina permite cortar la espiga y colectar los granos en sacos en los cuales es transportado el arroz paddy hasta los molinos, donde se realiza el proceso agroindustrial para obtener el arroz blanco que consumimos a diario y otros tipos de subproductos y residuos. Una vez recibido el arroz en la planta de producción, este se limpia y se seca con equipos de prelimpieza, torres y albercas de secamiento. Estas actividades son necesarias para conservar debidamente el grano. Posteriormente, el arroz limpio y seco se almacena durante un periodo determinado para permitir que su humedad y consistencia se equilibren y rindan de la mejor manera. Cuando el arroz ya cumplió su fase de reposo, es descascarado, pulido y clasificado. Pasa a equipos de selección para escoger los mejores granos que cumplen con la calidad que le dan valor a cada una de las marcas. En equipos empaquetadores, el arroz blanco es envasado y dispuesto para el transporte con el fin de hacer llegar el producto final al consumidor. Durante todo este proceso, el arroz es permanentemente sometido a pruebas de calidad para cumplir con los requerimientos. Es por esto que aquí es donde se evalúan los verdaderos resultados del manejo del cultivo del arroz, ya que no solo se tiene en cuenta el rendimiento del grano en el campo, sino también una serie de características que se denominan calidad molinera.
es decir, aquellas que determinan qué tanto porcentaje del grano cosechado pertenece al arroz con las mejores características. Como se observa en la imagen, a través de un estricto control, el grano es clasificado para obtener el producto principal, que es el arroz blanco, así como otros productos y subproductos que son aprovechados en otras industrias. Aquí es donde juega un papel fundamental el aprovechamiento del agua por la planta, el macollamiento, la protección del grano frente al ataque de patógenos desde que la planta se encuentra en etapa de embuchamiento, la fertilización optimizada y el control de la maduración del grano en el lote, porque depende de todos estos factores la calidad del grano que se evalúa a cada uno de los lotes cosechados. Así que su precio dependerá de esta calidad y no solamente de las toneladas producidas. Finalmente, quiero comentar los intereses de algunas de las asociaciones más influyentes en la zona para mejorar su proceso productivo. El aprovechamiento eficiente del agua por la planta, debido a que ya se han visto afectados por el abastecimiento en periodos de sequía. Además, control de Rhizoctonia, Pyricularia y Ganomices, ya que su control químico no es efectivo. Optimización de la fertilización para reducción de costos y aumento de beneficios. Secuestro de hierro en aguas que han sido captadas a través de puntillo. Optimización del uso del tamo como materia orgánica y reducción del inóculo de los hongos patógenos, así como una propuesta efectiva para la protección contra el manchado del grano.